proyecto titulado Evaluación del recurso eólico en ecosistemas de alta montaña de la región andina mediante distribución de Weyl con datos meteorológicos del IDEAM. El proyecto es dirigido por mí y el estudiante Nicolás Castillo García es quien lo ejecuta. Buenas tardes. La idea de este proyecto nació en el espacio del semillero de alternativas de generación de energía, gracias a la idea del profesor Francis, y de antemano agradecerle la colaboración que él dio durante todo el proyecto, a superarme cada etapa y a proponer ideas cada etapa del desarrollo. El tratamiento del problema radica en que en el mundo hay una demanda energética creciente. También hay unos compromisos a nivel global sobre el uso de energías renovables y la disminución de los gases de efecto invernadero. También encontramos unos desafíos en las zonas de alta montaña que no están muy bien definidas en términos de evaluación de viento. Hay falta de estudios analíticos con metodologías que apliquen la distribución de Weibull. Aquí nace la pregunta: ¿cómo evaluar el potencial del recurso eólico en ecosistemas de alta montaña para determinar su viabilidad en el suministro de energía eléctrica a usuarios aislados? Justificando esta pregunta, nacen tres contextos. Primero, que Colombia depende un 70% de las fuentes hídricas para la generación de energía hidráulica. También hay mucha variación de estos recursos hídricos, como ya notamos el año pasado y el año pasado en Bogotá, en donde sus represas estuvieron en un nivel crítico, pues hubo una dosificación. También tenemos la fragilidad del difícil acceso a los ecosistemas de alta montaña. Hay especies endémicas ahí que no se encuentran en ninguna otra parte del planeta. Y también esperamos un impacto que fortalezca más los semilleros, la investigación y todo lo referente a las zonas de alta montaña y tener como toda la caracterización de los vientos en estas zonas. Objetivos: clasificar el potencial eólico en zonas de alta montaña de la región andina colombiana usando datos del IDEAM con el fin de documentar el comportamiento de la fuente de energía en aplicaciones energéticas a pequeña escala. Para esto se definen tres objetivos específicos. El primero de ellos es filtrar los datos del IDEAM aplicando criterios de exclusión con el fin de obtener un conjunto de datos confiable para análisis mediante técnicas de procesamiento. Este primero se define gracias a que hubo una exploración de los datos antes en un proyecto del compañero Jan Michael, que estudió ya para la ingeniería. Y aquí nos dimos cuenta que los datos que proporciona el IDEAM están muy, no sé, como faltan filtros, son muy confusos en muchas ocasiones. Utilizan una extensión que se llama .data, que nadie más usa, solamente ellos. Y también ellos como que no le hacen como mucho mantenimiento a sus estaciones meteorológicas. Eso se nota mucho en los datos que ellos brindan. Entonces se define esto primeramente. Filtrar los datos meteorológicos pues para obtener un conjunto de datos que sea muy estable y que podamos utilizar luego para la distribución de Weibull, que no haya problemas. El específico número 2 es desarrollar un programa para el procesamiento de datos de recurso eólico en lenguaje Python para ejecutar el cálculo de potencial eólico aplicando la distribución de Weibull. Aquí se escogió Python propiamente por la facilidad que tiene para el análisis de datos. Hablamos de bibliotecas como Pandas, como SciPy, como NumPy, que ayudan a ejecutar ese proceso muy rápidamente a comparación de hacerlos a lo que tradicionalmente conocemos como Excel. Hacer un libro de cálculo que se demora por ahí como 8 minutos en hacer lo que esto hace en 30 segundos. Y el específico número 3 es comparar el potencial eólico entre diferentes puntos dentro de una misma zona geográfica, identificando variaciones locales con el objetivo de reconocer las diferencias en el comportamiento del viento mediante análisis estadístico. Aquí más que todo es como para... Bueno, aquí más que todo es como para saber qué diferencias hay entre diferentes zonas que cumplen con el criterio de alta montaña. Toda la zona andina se caracteriza por cumplir este criterio, que es básicamente que tenga más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, se considera ya zona de alta montaña. Aquí se escogieron 100 estaciones
de las cuales apenas enviaron datos 72. Ya les cuento el por qué más adelante. El diseño de este trabajo de grado, primero fue la solicitud de los datos. Como ya les dije, ya he trabajado antes con el IDEAM, casa del compañero Jan Michael, y ya sé cómo más o menos es el proceso para la solicitud de datos. Ellos tienen un portal que se llama DHIME, que es su sistema de gestión de datos hidrológicos y meteorológicos, en donde uno puede descargar mediante la web datos de estaciones meteorológicas. Sin embargo, este sistema es muy obsoleto, es muy recurrente a fallas y solamente deja descargar una pequeña cantidad de datos. Hablamos de un mes de datos apenas por consulta. Entonces, es muy tedioso descargar 100 estaciones. Escogí un rango de 10 años para estas estaciones y yendo mes a mes me demora bien 3 meses haciendo esa cosa. Entonces, lo que hice fue solicitarlo por PQR. Mediante PQR, ellos están en la aplicación Transcomunicación. Y mediante PQR es muy bonito porque ellos ya tienen como su sistema también ya definido para hacer este proceso, que sería consultar el catálogo nacional de estaciones, en donde se encuentran todas las estaciones meteorológicas y las variables que ellas miden. Hay pluviométricas, hay meteorológicas, hay agronómicas, que miden el nivel de polución en el aire. Pues en este caso solamente me interesó la velocidad del viento, la dirección del viento y ya. Aquí se seleccionaron previamente 100 estaciones, se mandó el PQR, se recibe la respuesta del PQR y se mira si cumple los criterios de alta montaña, de elevación, porque pues, no confiamos propiamente en los datos de IDEAM, sino que hay que volver a hacer la iteración sobre la altitud del sitio. Si no lo cumple, se descarta y si cumple, se mira si tiene al menos un año de datos bien distribuidos. De nuevo, hay que revisar muy bien los datos que manda el IDEAM y si tiene al menos un año de datos bien distribuidos, se sigue para el siguiente proceso de limpieza, luego va al ajuste de Weibull, luego a la prueba de bondad para validar este mismo ajuste de Weibull y si cumple la prueba de bondad, se calcula su potencia específica y pasa a la apartado de categorización. Lo menciono muy por encima porque más adelante lo entro en detalle. Ahora, primero que todo, ¿por qué Weibull? Weibull fue definido en 1957 por el matemático Weibull. Es una función de distribución. Estudios posteriores en la década del 60 y el del 70, en pleno boom de los edificios, de los rascacielos en Estados Unidos durante la Guerra Fría, llevaron a que utilicen esta distribución para el análisis de cargas estructurales. ¿Por qué? Pues porque los rascacielos se dieron cuenta que al llegar a demasiada altitud, el efecto del viento sobre los materiales era muy fuerte y tendía a dañar estructuralmente esos edificios. Gracias a estos problemas se desarrollaron investigaciones en los años posteriores. Aquí encontramos autores como Mikhail Justus y Genesi, en donde establecieron las bases que asocian el comportamiento del viento a la función de distribución de Weibull. Aquí encontramos una parte del artículo en donde el mismo autor, en 1977, habla sobre las ventajas de aplicar esta distribución a los datos del viento. Encontramos que los datos del viento se distribuyen de una manera casi que aleatoria, siempre acercándose como al no haber viento de 0 a 2 metros por segundo, a 3 metros por segundo, sí, a vientos moderados. Y los vientos que están muy altos sí son menos probables de ocurrir, tienen una menor tendencia de ocurrencia. Observándolo de esta manera, vemos un montón de datos dispersos, pero gracias a Weibull observamos que la mayor cantidad de datos se va para la cola izquierda, la menor cantidad de datos, que son justamente los de menor tendencia, que son los más grandes, van a la cola derecha de la distribución y forman esta curva, que es la curva de Weibull. Esto ocurre con la mayoría de los datos de viento que están en mi proyecto, con más del 75% de ocurrencia. Esta es la función de Weibull. Ella... Las también hace algo similar. Sí.
pero me gusta más. No, sí, es que ahora que mostraste la animación, me acordé de ese particular, es bien interesante también. La función de Weibull, de nuevo, desde 1951 está por ahí rondando, tiene dos parámetros importantes, que es el de forma y el de escala. El de forma define qué tan estables son los vientos. Con estabilidad me refiero a qué tan periódico es un viento. Por ejemplo, vientos de 3 metros por segundo que se repiten durante mucho tiempo hacen que el parámetro de forma acá disminuya, llegando a cero, a cero. Y vientos muy variables, encontramos un año con vientos de 20 metros por segundo, otro año con vientos de 2 metros por segundo y otro año de vientos de 15 metros por segundo, muy variables, hacen que el parámetro de forma acá aumente. Lo normal es encontrarlo en 2. Este parámetro es importante para el posterior cálculo de potencia eólica. Y el parámetro de escala, una manera fácil de entenderlo es como si fuera un promedio o una moda de la distribución. Es el parámetro del viento característico, de la velocidad del viento característico. El parámetro de viento que más se repite. Por ejemplo, en una distribución como la anterior, si los datos estaban entre 2 y 3 metros por segundo, el parámetro de escala muy seguramente sea de 2.5 metros por segundo. Y se da en las unidades de la variable que estamos analizando, en este caso, velocidad del viento. El parámetro de forma es la dimensional. Ambos siempre son positivos y el máximo que he encontrado para los dos es alrededor de 7 o 15 más o menos. Siguiente. Ahora, ya conociendo por qué se aplica Weibull, cuáles son los parámetros de Weibull, vamos a continuar con el diseño del trabajo de grado. Primero, la respuesta a la solicitud mediante PQR es mediante este formato de acá, que es el formato de solicitud de datos meteorológicos, en donde están todas las variables que se pueden solicitar. En este caso, la 17, vientos medios y vientos máximos. Esas son las que necesito que se miden cada 10 minutos, cada media hora y cada hora, dependiendo de la estación, del tipo de estación y de la ubicación del sitio. No es lo mismo una estación alejada en alguna vereda, donde solamente la revisan por ahí una vez cada 3 meses, a una estación en una ciudad en donde hacen el control cada 10 minutos. Lo mismo para temas de mantenimiento y demás. La respuesta va acompañada de un link a OneDrive. Este link tiene como tal estos archivos de acá. Tiene la respuesta a la solicitud, tiene el instructivo de los archivos .data, que solamente lo manejan ellos, tiene el glosario de variables y el catálogo nacional de las estaciones meteorológicas. Y aquí es importante destacar que cada vez que alguien manda una consulta mediante PQR y recibe ese archivo de respuesta, solamente dura 2 meses en el OneDrive para descargarlo. O sea, lo descargo en esos 2 meses y ya deja de existir. Yo hice la mía en marzo y ya en estos momentos ya no existe, solamente en mi computador. Importante de acá, miramos este archivo .si, descomprimimos y sacamos el .data de cada estación meteorológica. De nuevo, miramos el criterio de alta montaña y si tiene al menos un año de datos bien distribuidos. Para esto, perdona. Para esto tengo aquí esta referencia de acá, de por qué al menos un año de datos. Y es que hay una norma internacional que me define eso, que para análisis de vientos, para el tema de generación eólica, la IEC 61400-12.1 de sistemas de generación de energía eólica me recomienda al menos un año de datos bien distribuidos horariamente, al menos un año. Lo ideal serían 10 años. Luego viene la limpieza y procesamiento. Aquí vemos la distribución de los datos de un archivo normalito. Este es el archivo de salida, el .data, que es más que todo como un archivo TXT, pero el separador son este símbolo raro, como el O de las compuertas lógicas. Y esto es el nombre del archivo. Como tal, viene la variable velocidad del viento, del código de la estación meteorológica, y eso se relaciona con el catálogo nacional de estaciones
para determinar el nombre de la estación y las variables que contiene ahí. Ya tomando estos datos y habiéndolos filtrado, quitando la cola derecha de la distribución, gracias a Python, descubrimos que hay 3 maneras de sacar Weibull. Estas 3 maneras son el método de máxima verosimilitud y el método de mínimos cuadrados, de los cuales la teoría para los 3 es prácticamente la misma, sino que se determinan de acuerdo a diferentes metodologías. Los 3 se ajustan de manera diferente a los datos y son para Weibull distintos, por así decirlo. Un Weibull de vientos es distinto a un Weibull de, digamos, de función de probabilidad de economía, por así decirlo. Weibull no solamente se aplica a vientos, sino también tiene otras aplicaciones. En estas otras aplicaciones se utilizan el método de momentos y el método de mínimos cuadrados. Como tal, para la naturaleza del viento, el mejor que se adaptó a los datos fue Weibull de máxima verosimilitud. Y para llamarlo desde Python se utiliza esta función, este make Weibull ML. Listo. Ahora nos queda validar este ajuste de Weibull. En muchas ocasiones algunos papers lo que hacen es directamente toman el valor de Weibull que les dio y ya, no hacen nada con eso. Antes de seguir con las conclusiones, después de lo de Weibull, siempre es importante validar la función de distribución a los datos. En este caso, encontré el método de Kolmogorov-Smirnov, método KS, para la validación de datos, en donde el autor Madri, 2011, nos dice que podemos hacer una distribución acumulada de la probabilidad, recordando que Weibull es una función de probabilidad estadística. Sumamos todos los datos y miramos horizontalmente la máxima diferencia entre los datos, siendo la línea azul nuestros datos reales y la línea roja una proyección teórica de los datos. En este caso, hay mucho más vientos de cola izquierda entre los 0 y los 0.5 metros por segundo, y después de esto no encontramos casi tendencias a vientos superiores. Por lo tanto, esto no correspondería nada a Weibull, y esta prueba de bondad de ajuste KS adaptada nos dice que de una vez no es válido el ajuste de Weibull, por lo tanto no podemos definir nada sobre el K y sobre el C de esta prueba de Weibull. Cálculo de potencia específica. Ahora, tomamos los parámetros K y C y usando la ecuación de Genk, hallamos la potencia específica por unidad de área, tomando la densidad del aire, la función gamma, el parámetro K y el parámetro C. De nuevo, gracias a Python esto se hace automáticamente, solamente una línea de código. Ahora, importantísimo, ¿qué sucede con la presión atmosférica a grandes altitudes? Esta disminuye y depende de la altura, la humedad, la temperatura del sitio. Aquí solamente hice la corrección por altura, que me entrega un valor muy aproximado al valor real de la presión del aire. Para eso utilicé la corrección mediante la ecuación de Grigor y otros autores del 2010, en donde utilizan mucho esa ecuación para el tema de aviación. El tema de los aviones, determinar la altura del avión de acuerdo a la presión manométrica detectada en ese punto. Es muy chévere cómo concluyen esa ecuación ahí. El método matemático es muy bonito. Y para la altura, como en este punto nunca lo había incluido en ningún sitio, lo que hice fue utilizar un API para, de acuerdo a las coordenadas del sitio que sí tenía, obtener la altura de nuevo y que fuera superior a los 2.500 metros sobre el nivel del mar, que nunca la había colocado en ningún sitio, pero aquí la obtengo de nuevo. Ahora, para el desarrollo técnico del trabajo, ya hablé un poquito sobre pandas, sobre algunas bibliotecas, pero pues aquí entro más en detalle. Utilicé la versión 1.13 de Python, Visual Studio Code, que es el editor de Python. Herramientas como, perdón, librerías como Pandas, Plotly, SciPy. Pandas siendo para el análisis de datos, que convierte todo en data frames, que son muy fáciles de utilizar, es prácticamente como un Excel, pero mucho más avanzado. Me permite hacer iteraciones sobre los datos de manera casi instantánea. Plotly para todo lo que son los gráficos, los datos del IEM, SciPy para SciPy y NumPy, que son herramientas de ciencias de datos, para aplicar lo que es la distribución de Weibull y para aplicar la validación de datos de Weibull.
Volume para el temita de los mapas, Streamlit para, como tal, subir todo a un dashboard y que se vea muy interactivo. Y GitHub, en donde se sube el repositorio con todos los datos anteriores, tanto bases de datos como mapas y códigos fuente para todo. Es libre de acceso y cualquier persona puede verlo. No sé si tiene un momentico para escanear este QR y los dirige al resultado del proyecto. O si no les alcanza a escanear, pueden escribir IDEAM Andina. Los celebrantes salen Y pueden navegar un poquito. Ahí. Está bien. esto es una aplicación suya. Sí. Este es el resultado. Es un dashboard interactivo que llama los datos ocupados en GitHub, en el repositorio, en donde ya están validados, ya están filtrados. Su cola derecha ya se ha ido. Olvidé mencionar el filtro de percentil del 98%, o sea que quito el 2% de los datos más grandes registrados para pues, hacer una mejor adaptación a la distribución de Weibo. Aquí se muestran todos los archivos, en este caso son 72 archivos, para las 72 estaciones meteorológicas encontradas. Con el nombre del archivo o con el código de la estación, de acuerdo al documento del CNE. También podríamos usar acá, en donde obtengo la ubicación de esas 72 estaciones meteorológicas y puedo escoger cualquiera de ellas, por ejemplo esta de acá, marca que es archivo 5 y lo busco en acá. Archivo 5, acá. Archivo 5, 5. Ambas se relacionan entre sí. De momento no he encontrado la manera como de ejecutarla en el mapa y que también se ejecute al mismo tiempo en el dashboard, porque pues, será como para el futuro. Aquí me muestra que tengo 268.000 datos registrados desde el año 2017 con una frecuencia horaria. Aquí me muestra que hubo un hueco de datos entre agosto de 2020 y marzo de 2021. No afecta demasiado, dado que Weibo no depende tanto del tiempo de los datos, sino más bien de la cantidad de datos y de la periodicidad en la que se tomaron. Vemos la prueba, la ajuste. Depende completamente del acceso a Internet del computador o del dispositivo en donde se consulte la página. Pero todo el procesamiento se hace en una máquina virtual del repositorio de GitHub. Encontramos la ubicación geográfica del sitio, la distribución de Weibo y su gráfica app de probabilidad a probabilidad. La ventaja de hacerlo de esta manera es que me evita hacer 62 reportes de estos sitios, uno por uno, sino que los puedo hacer todos instantáneamente duplicando la página web. Hice la prueba con 20 usuarios y con ninguno de los 20 falló en un tiempo. De lo que sí depende es de la velocidad del internet y del acceso a esto. Es muy chévere. Podemos regresar ya. Además de hacer una con los datos del IDEAM, encontré una manera también de adaptar los datos de la NASA, dado que pues, la naturaleza de los mismos y los archivos de salida son muy similares. La organización siempre es fecha con dato,
lo que hice fue simplemente usar la web de PowerLab NASA mediante un API, que ellos tienen un API ya desarrollado. Simplemente uno mete las mismas longitudes y latitudes de los sitios anteriores, de los 72 sitios, escogí los mismos tiempos de lectura y el mismo intervalo de lectura para hacer una comparación directa entre los dos sitios y las dos fuentes de datos. Dando como resultado que para 54 sitios Weibull fue válido, siendo esto un 75% de los datos, y para 18 sitios Weibull fue invalidado, recordando que pues la bondad del ajuste hizo que los datos no se mostrando que los datos no se ajustaran de acuerdo a la bondad del ajuste. De estos 54 que sí fueron validados, miramos la diferencia entre los datos de Weibull y los datos del IDEAM, de los parámetros K, de los parámetros C y de los parámetros de potencia por unidad de área, dándonos que más del 50% de estos sitios tiene concordancia entre los datos del IDEAM y los datos de la NASA. Y hay una diferencia significativa mayor a 5 vatios por metro cuadrado en el 44% de los sitios. Analizándolo más a fondo, estos sitios que no tienen tanta concordancia corresponden justamente a zonas en ciudad con gran turbulencia en los vientos, que son muy cercanas a las zonas de aeropuerto y que pues un satélite a kilómetros de altura no va a detectar justamente, también como lo hace un manómetro en sitio, como lo hace el IDEAM. Estos resultados pueden ser consultados en este mapa, en donde la parte azul corresponde a menos de 10 vatios por metro cuadrado y las zonas que están más cerca del verde y amarillo corresponden justamente entre 60 y 70 vatios por metro cuadrado. En toda la región andina que fue muestreada, observamos que siempre son menores a 10 vatios por metro cuadrado, tanto para el IDEAM como para la NASA. Esto pues ya lanza conclusiones acerca del potencial eólico de estas zonas. Sin embargo, se observan puntos específicos en donde sí son viables proyectos eólicos si estos llegan a superar al menos 100 vatios por metro cuadrado, que son propiamente lo que son justamente en otro mapa interactivo. Estos sitios de acá que corresponden a la estación de Zona Santander con potencialidad de 75 vatios por metro cuadrado, un poquito más al norte, en el municipio de Betas, 42.81 vatios por metro cuadrado, mientras que en casi todo Boyacá no superamos ni los 5 vatios por metro cuadrado, excepto en esta zona de Samacá, en donde de nuevo se supera la barrera de 70 vatios por metro cuadrado, pero pues como les digo, son puntos muy específicos y la mayoría tiende a ser menor a 10 vatios por metro cuadrado. Otra de las conclusiones que se pueden observar acá es que si comparamos los datos de potencia tanto del IDEAM como la NASA, el IDEAM la NASA, como es un un satélite en el cielo, que detecta los datos de acuerdo a una matriz, son calculados básicamente, tiende a por debajear los datos. Y es una manera muy coloquial de decirlo. Y siempre la potencia va a ser muy inferior a la que registra el IDEAM. Pero pues considerado que para un 75% de concordancia entre ambos son muy similares y se pueden utilizar, digamos, en puntos que no estén propiamente medidos por el IDEAM, se podría utilizar la NASA y pues gracias a ese 75% de concordancia entre los datos, sí podríamos decir o sustentar de que cualquier medida con la NASA podría ser significativa y podría decirnos mucho de la potencia general en cualquier sitio medido en esta región.
En conclusión, la mayoría de las zonas evaluadas en la región andina, el viento no es suficiente para generar energía a gran escala, ni a pequeña escala tampoco. El terreno y el clima hacen que el viento sea poco constante y no tan fuerte como se necesita. Se encontraron muchos problemas con los datos del clima, pero se limpiaron y se corrigieron para poder usarlos con confianza. Como les dije antes, el IDEAM no comparte muy bien sus datos. Hay que filtrarlos como 3 veces para que funcione muy bien el programa. Y se creó un programa especial en Python para analizar los datos desde cualquier dispositivo con conexión estable a Internet. Ya lo probamos en mi empresa también, pues, incluso con una nevera que tiene pantallita y conexión a Internet y funciona. En recomendaciones, recomiendo mucho medir el viento por más tiempo en zonas de montaña para tener más datos completos y confiables. En este apartado, cabe mencionar hacerle muchos más mantenimientos a los anemómetros de las estaciones meteorológicas. Ellos tienen un esquema de validación de los datos y un calibrador, pero pues lo hacen una vez cada año y no creo que sea tan correcto hacerlo. Creo que deberían ampliar un poquito la frecuencia con la que lo hacen. Usar nuevas herramientas como inteligencia artificial o plataformas como el Global Wind Atlas para mejorar el análisis. Aquí esto es importantísimo porque uno de los referentes para este proyecto fue comparar los datos también con Global Wind Atlas, que utiliza los datos de la NASA para hacer sus propias estimaciones de wavefront y así hacer sus propias estimaciones de potencia al mismo tiempo. Él solamente utiliza NASA como fuente de datos, pero pues podemos complementar a fuentes de datos como esta con datos del IDEAM que utilizan el mismo método para determinar la potencia por unidad de área. Incluir en este tipo de estudios proyectos educativos o semilleros y formar más gente en el tema es súper importantísimo que más gente conozca y domine algunas de las herramientas anteriormente mencionadas para análisis de datos y hacer, no sé, cómo crecer este tipo de proyectos. Hacer alianzas con el IDEAM u otras instituciones para compartir datos, experiencias. Se recomienda pedir los datos oficiales por QR, lo dije anteriormente. Aquí es importantísimo porque esta aplicación abre las puertas para muchos más proyectos. La escalabilidad de este proceso es brutal porque ya funciona con 72 fuentes de datos, pero pues perfectamente podríamos agregarle 1000 y funcionaría sin problema. El único pero sería la velocidad al Internet. Créanme que cuando es un Internet bueno solamente se demora 5 segundos, menos de 5 segundos en tirar todo el resultado. Otra de las ventajas del dashboard es que puede generar un informe automáticamente sobre cualquier punto de las estaciones, mostrando waypoint, la ubicación, el conteo de datos, la cola de la distribución, la validación de la distribución y el resultado de la potencia estimada. Y eso sería todo. Aquí están las referencias bibliográficas. Y quería mostrarles también todo el repositorio. Este es el repositorio que pues, cualquiera de ustedes podrá consultar en cualquier momento. Aquí se encuentran los 3 códigos para los 3 dashboards, tanto el MAPSA como el del IDEAM, como el de la NASA. Siempre se van a poder ejecutar desde la aplicación de Streamlit y se pueden duplicar las pestañas para hacer comparaciones entre dos sitios que sean de manera puntual. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si queremos comparar datos del IDEAM, de esta manera, con datos de la NASA. Elegimos la misma ubicación para los dos y pues podemos cruzar los datos para obtener diferentes conclusiones. Ya me puse en la tarea de comparar dato a dato y elaborar un informe de eso que pues, está presentado en el DFS 125. Y eso ya está. Listo, Nicolás. Gracias. De nuevo, evaluador. ¿No tiene nada que decir? Me preparo por unas cosas. Ya le hice la
las correcciones en el 125, lo felicito, Nicolás, pues, me gustó mucho el trabajo que hizo. Bueno, y creo que, como usted dice, puede ser escalarle no solamente a zonas de alta montaña, sino hacer mapas mundial completo. Porque pues, también me dan muchos cuenta que zonas de alta montaña muy probable, pensar esperábamos más. Ya hay unas correcciones ya de para. Listo. Esto, no sé si los demás tengan alguna pregunta. Sí. Bueno, yo sí tengo una inquietud. Sí. Con los datos de la NASA y con los datos de vida, ¿cómo hacemos para tomar? Las diferencias son muy. O sea, cuando toma los datos de la NASA y toma los datos del IDEA, Sí, pues las diferencias son muy grandes. exactas. Habría que- ¿Cuál utilizo? ¿A cuál le creo? En Pues, el proyecto, sí, ya en el proyecto lo que hice fue hacer la comparación directa y me di cuenta que más del 75% de los casos los resultados de potencia concordaban. No me guié tanto por la velocidad del viento, sino por los patrones de variabilidad de este mismo. Justamente lo que hace Weibull es eso, mirar la variación, más no como tal el valor de la velocidad promedio o el factor de escala, sino que se enfoca mucho en los dos factores de escala y de forma y de la cantidad de datos de la distribución. Para esto se corrieron los 72 estaciones, tanto para el IDEAM como para la NASA. Se cruzaron los datos y se obtuvo de que para los dos, en dado caso de que los dos aprobaran Weibull, porque en la NASA hubo algunas ocasiones en las que no aprobó Weibull, cuando aprobaban era muy probable que los resultados de potencia fueran similares, con una diferencia menor a 5 vatios por O sea, segundo. cuando haya coincidencia con los dos, pues es Al menos para esta zona, para la región andina, la zona más que todo de Boyacá y Cundinamarca, que hubiera muchas estaciones provenientes de ahí. Otra Nariño que no habría muchos lugares alrededor, ¿sí? exacto, porque las zonas de, otra cosa de ahí, las zonas de aeropuertos, tanto el aeropuerto de aquí de Bucaramanga, como el de Cúcuta y el de muchos de Cundinamarca, todos los de Bogotá, los del Dorado, hay datos que llegan hasta 70 metros por segundo, que pues obviamente son influencias de aviones y de condiciones de, ya propias del contexto en el que ha ubicado. la aplicación del Kolmogorov Smirnov, Sí, pues simplemente usted utilizó la librería de Python. Ya. sí, como que ahí no entré tanto en detalle porque si lo aplicaba como debe ser, todas fallaban. El Kolmogorov-Smirnov castiga mucho las colas de la distribución, tanto la cola izquierda como la cola derecha. Y recordando que los datos del viento están ya filtrados y pues no tienden como tal a infinito, como que hace una cosa con la cola derecha y Weibull nunca se cierra en la parte de la cola derecha, falla siempre ahí. Se podría hacer un Kolmogorov que solamente. Porque es que no es el único criterio, ¿no? Sí. Entonces, pero, o sea, quiero decirles, bueno, no, sí fue que encontré por ahí, lo utilicé y ya me funcionó el Hay un Python. autor que justamente habla sobre eso, sobre cómo evaluar que Weibull esté correctamente aplicado. Él lo que hace es una variación de Kolmogorov-Smirnov, una variación directa que aplica como tal la teoría de Kolmogorov, que es mirar la diferencia entre la función de probabilidad acumulada, la real, con la teórica, en cualquier punto, por eso es una cruce vertical. Y si supera, digamos, bueno, él habla del 5%, yo lo aplico al 10% para que no muchas salieran, se dice que ya Weibull es apto para describir los patrones del viento registrados en el zona. Pero como tal, sí hace falta una que aplique muy bien ahí y que valide justamente los datos. Que no sea tan empírica en ese sentido. Que justamente es a partir de 2005, creo que es el autor que hace pruebas y se da cuenta de que eso se puede aplicar, pero pues no es tan correcto de hacer. No more questions. Listo, gracias. Muy buen trabajo.
olas, algo